Las noticias de Colombia y sus regiones, ahora en el Noticiero Nacional. Muy buenas tardes. Son las 6:02. Estamos en el Noticiero Nacional hoy con una noticia buena por un lado, pero con algunos inconvenientes por otro. El INVIMA acaba de aprobar la vacuna Sifivax para su uso aquí en Colombia. La vacuna Sifivax, una vacuna china, ha cumplido con todos los requisitos que el INVIMA ha exigido en un periodo de observación de unos 4 meses. Es tan importante la aprobación de esta vacuna que hemos hecho contacto con el director comercial de la empresa que presentó la vacuna aquí a Colombia, el doctor Alan Aspurúa. Doctor Aspurúa, tenga usted muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Una vez más, Carmelo, buenas tardes, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Sí, señor. Bueno, ha surgido algunas inquietudes en los medios de comunicación sobre la aprobación de la vacuna Sifivac aquí en Colombia. La vacuna ha sido inoculada a más de 300 millones de personas en 3 países. Colombia es el 4º país en hacer su aprobación y pues obviamente queremos saber de qué se compone la vacuna, cuál es su efectividad, por qué fue aprobada y quién más que el director comercial de esta firma para que nos explique. Lo que queremos saber en principio, doctora Aspurúa, es ¿qué es lo más importante? O sea, es una vacuna no igual a las tradicionales que se vienen aplicando en Colombia. ¿Usted nos quiere explicar, por favor, el sistema? O sea, qué componentes tiene la vacuna y por qué en este momento es la más efectiva en el mundo contra las variantes del COVID-19. Oh, sí, absolutamente. Muchas gracias, Carmelo. Sí, una gran pregunta y merece una elaborada respuesta. Si retrocedemos en el tiempo, al principio de la pandemia, hubo una necesidad inmediata de generar un biológico de vacunación que permitiera elicitar respuesta inmune contra el virus, el SARS-CoV-2, el nuevo SARS-CoV-2. Me vale pena mencionar que es un virus nuevo en la faz de la Tierra y que pertenece a la familia del síndrome inmunodeficiente de Acute Respiratory Syndrome y crea problemas respiratorios graves que presentaba una sintomatología severa y en muchos casos meritaba una internación en cuidados intensivos y estaba presentando una morbidad ascendía a más del 4% del percentil de la población infectada, hospitalizada. Esto nos llevó a la ciencia farmacéutica, originó inicialmente 2 vacunas que estaban basadas en la metodología de gen mensajero, de mRNA, donde el antígeno o el anticuerpo que produce la inoculación es una respuesta inmediata de muy alto nivel y que se manifestó ser muy aceptable en la industria en su momento. A lo largo del tiempo encontramos que otros farmacéuticas importantes generaron otras versiones de vacuna que se basaban en el principio de vector viral inactivo. Y empezaron a ser administradas en proviso de inmunizar la población de los diferentes países del mundo. De aquí nace que encontramos que aquellas vacunas, tanto la de vector viral inactivo como la original de gen mensajero, presentaron falencia en lo que pertiene a la longevidad de la inmunidad elicitada, donde 6 meses post inoculación
los niveles de anticuerpos en consecuencia de inmunidad que habían generado esta vacuna habían mermado significativamente. Esto llevó a todas las farmacéuticas a volver al principio básico de fabricación de vacunas, donde el principio de péptido proteínico, de fracción subunit fraction protein peptide, eso quiere decir fracción subunitaria de péptido proteínico, que ha sido tradicionalmente la metodología de desarrollo de biológicos de vacunación para muchas de las vacunas que se emplean desde hace muchos años en el mundo. Y conseguimos que CFIVAX, Anhui Zhifei Longcom Biotechnology, corto CFI Pharmaceuticals, produce y desarrolla la vacuna CFIVAX, con una salvedad muy importante que ya les voy a explicar. Pero esta es la primera vacuna de péptidos proteínicos dedicada, puntualizada a elicitar inmunidad contra la infección del SARS-CoV-2 y en consecuencia la enfermedad de COVID-19. Lo que es importante más que todo del CFIVAX es que es una tecnología patentada y es la primera vacuna de esta metodología de inoculación que ha logrado aprobación en primera instancia por el CDC chino, en segundo lugar por obviamente el Ministerio de Salud de Uzbekistán en Euroasia. Después logró la aprobación en Indonesia y ahora somos el orgullo de poder decir que hemos logrado el ASUE o autorización de uso por emergencia de una de las entidades regulatorias más importantes de Latinoamérica, siendo el INVIMA en Colombia. Nosotros actualmente tenemos aplicaciones en curso en las otras dos importantes agencias de referencia regulatoria en Latinoamérica, que son COFEPRIS en México y ANVISA en Brasil. El proceso... Doctor Alan, o sea, en conclusión, sí. Es decir, la vacuna CFIVAX es hoy por hoy la más efectiva contra las variantes del COVID, independientemente de las otras que se están aplicando. Así es. Tenemos aquí frente a nosotros, y lo vamos a llevar a Colombia para la rueda de prensa, los últimos resultados de los estudios ante la variante Omicron, que es obviamente la más reciente de las variantes, y muy valiosa puntualmente también la variante Delta, que es la aún más agresiva. Encontramos que en la actualidad la variante Omicron es más expensa, donde hay más contagio en este momento. Pero también notamos que la sintomatología que crea la infección de la variante Omicron no es tan severa. La sintomatología que genera la variante Delta sí es severa, sí continúa creando casos que ameriten hospitalización e igualmente crea una morbilidad importante que ahorita asciende al 3.5% de la población infectada internada en hospitalización. En cuanto a la variante Omicron, el estudio más reciente que hemos de hacer al llegar a todos nuestros procesos regulatorios es producido por el New England Journal of Medicine, donde encontramos que después de usar la vacuna CFIVAX como tercera dosis en población que han tenido previa vacunación con otras vacunas y con un intervalo corto post-inoculación, está elevando el titer de inmunoglobulina G en cero conversión a 6.089 unidades, lo cual, eso es fabuloso. En términos científicos, se presenta que es el triple de prevalencia de anticuerpos puntuales de inmunoglobulina G en contra de la variante Omicron del SARS-CoV-2 que aquellos que forman parte del grupo convaleciente o de aquellos que forman parte del grupo de inoculación con vacuna de vector viral inactivado. Vamos a aclarar entonces, es decir, el núcleo de péptidoproteínas que contiene
la vacuna Sci-FI-Vac produce muchísimos más anticuerpos para controlar las variantes del COVID. Así es. Y esto es un estudio que obviamente se refleja en lo que pudiera ser la apreciación de la vacuna por la población en general, por la selección de la vacuna por los ministerios de salud de los diferentes países que en un futuro pueden implementarla en sus campañas de vacunación, en el proceso de erradicación del COVID-19, como la mejor selección. Desde el punto de vista científico, esta es una nueva herramienta. Hace 6 meses estaba en proceso de inoculación en aquellos países donde era permitido. Al igual hemos ramped up, hemos elevado el nivel de producción donde podemos buscar nuevas aprobaciones sabiendo que contamos con la capacidad de producción que nos permite satisfacer una demanda. En este momento tenemos absoluta capacidad de hacer entregas inmediatas de órdenes que ascienden a 20 millones de dosis en cuestión de una semana. Entonces, el estar preparados para un proceso regulatorio en base a unos estudios confirmados y verificados por la ciencia internacional, conjugados con la habilidad de disponer vacunas para entrega inmediata, hace que nuestro producto sea sin duda la mejor elección de cualquier país que la decida implementar en sus programas de vacunación nacional. Eso lo hace muy interesante, pero cabe mantener que nuestros estudios son estudios clínicos verificados por la ciencia internacional. Eleva una inmunogenosidad con una longevidad más larga y una inmunogenosidad con una eficacia más alta. Entonces, cuando comparas con las otras vacunas que teníamos disponibles para combatir Doctor Alan, mire, doctor Alan, escúcheme. Escúcheme que lo interrumpa. Es que la gente primero sigue asustada, ¿cierto? Cierto. Y para utilizar un término muy popular, está mamada del COVID. Entonces, si tenemos una vacuna que yo diría, yo no sé si me estoy equivocando, que es como que el comienzo del fin de acabar con este virus. Es decir, entonces, yo quiero saber si eso es verdad o no. Definitivamente. Sci-FI-Vac es una nueva herramienta para la ciencia médica implementar en la lucha contra el COVID-19. Una herramienta que ha probado ser muy útil. Una herramienta eficaz, eficiente, muy, muy activa en términos de elevar y elicitar niveles de inmunogenosidad, de inmunidad en contra de la infección muy altos. Entonces, todos aquellos en 250 millones de inoculaciones hasta el día de hoy exceden ese monto, pero usémoslo como la base de argumentación. Ha tenido muy pequeños eventos adversos y son eventos adversos locales, normales, en el caso de una inyección. Algo de escozor, hinchazón, prurito en el punto de inoculación, pero no reacciones sistémicas adversas. Entonces, muy bien tolerada por el organismo y a la vez elicita una inmunidad muy alta, protege a aquel que es inoculado con nuestra vacuna. Al punto de... Es decir, la protección es mayor que cualquiera de las vacunas que se están aplicando en este momento. Así es. Esa es la conclusión. Bueno, perdóneme que hay que hacer una anotación aquí importante y es la siguiente. O sea, mucha parte del periodismo aquí en Colombia no sabe o no sabía que el INVIMA hoy es una de las 4 entidades con mayor autoridad para definir si las vacunas sirven o no, si han cumplido con todos los requisitos de
los estudios, etcétera, para que sean aprobadas. La polémica se armó esta mañana porque, según pues, se ha informado, la OMS no ha aprobado ni la FDA su aplicación, pero ya los documentos fueron enviados hacia estas dos entidades por el INVIMA. Entonces, digamos que no podemos desacreditar al INVIMA, es decir, o entender de que el INVIMA no es capaz de hacer bien estudios y por qué ha aprobado esta vacuna china. Quería hacer esta observación por lo que escuché esta mañana en distintos medios. Ustedes tienen ese plan también de buscar la aprobación de la OMS y la CIFIVAX, porque aquí dicen que el Ministerio de Salud no la puede todavía integrar dentro del plan de vacunación nacional porque se necesita lo de la OMS o la FDA. Mi posición, volviendo a lo que el INVIMA es sin duda una de las 4 entidades de referencia regulatoria en Latinoamérica, equiparable al Food and Drug Administration, equiparable a sus hermanas empresas regulatorias, siendo COFEPRIS en México y ANVISA en Brasil. Colombia, en mi opinión, es el país líder de Sudamérica en el cuidado clínico. El régimen hospitalario colombiano es ejemplar. Y esa ha sido obviamente una de las motivaciones de nosotros elegir Colombia como una de las bases regulatorias donde nuestras aplicaciones son muy importantes y nos sentimos altamente honrados de haber sido otorgado un proceso regulatorio que fue muy, muy fuertemente escrutinizado en base a toda la reglamentación de evaluación de aplicaciones de autorización de uso por emergencia. El INVIMA es sin duda una agencia regulatoria extraordinaria, sin duda. El término de la aplicación de la Organización Mundial de la Salud es obviamente el objetivo a lograr por nosotros y es un objetivo que se logra no en forma paso a paso, donde usted ha de tener múltiples autorizaciones regulatorias de sistemas de salud internacionales, como es el caso de Colombia, dentro del concepto de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando usted logra un registro sanitario INVIMA y un registro sanitario de México, consecuencia se precipita la aceptación de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es un paso a lograr, un eslabón en la cadena de la eventual aprobación de la Organización Mundial de la Salud, sin duda. Eso en una parte. En cuanto al Food and Drug Administration, el Food and Drug Administration para nosotros el mercado norteamericano no está dentro de los objetivos inmediatos, porque el mercado americano en este momento está copado. Entonces, desde el punto de vista de ámbito comercial como fabricante de vacunas, tenemos un interés en el mercado latinoamericano y otros mercados del mundo que están siendo atendidos por colegas que ejercen mi trabajo en esas regiones. Sí, entonces la Organización Mundial de la Salud, el registro, las aplicaciones obviamente ya está en curso y la eventual obtención del registro de la aprobación de la Organización Mundial de Salud está en camino. Lo vamos a hacer. Bueno, perdóneme, pero usted no tiene la culpa de lo que sucede aquí, ¿no? Es decir, ustedes están en su labor, pues, de presentar la vacuna, y qué bueno que haya sido Colombia el primero en tenerla, en ser aprobada. Yo hago un llamado público al señor ministro de Salud para que se informe con el INVIMA sobre las bondades de esta vacuna. Porque, sí, ¿qué está esperando la gente? Pues que llegue lo mejor, la que actúe mejor contra el COVID. Es que yo creo que eso no tiene discusión. Entonces, si hay un cortocircuito en la información
por qué el INVIMA la aprobó y no hay conocimiento en el Ministerio de Salud y en la Presidencia de la República, pues obviamente eso tiene que suceder. Y le hacemos un llamado al señor ministro, que queremos entrevistarlo sobre el tema, y por eso lo estamos llamando a usted también. Lógicamente, lo que nosotros transmitimos es el sentir de muchas personas. Mire, aquí le tengo el dato del día de hoy. El Ministerio de Salud informa que en el país se han registrado 17.653 nuevos casos de COVID-19 y 273 fallecidos a causa del virus. Es decir, que ahí están actuando las variantes Delta y la variante Omicron para personas que no se han vacunado o para personas que tengan inconvenientes de salud. Pero igual la cifra de muertos va subiendo todos los días y de los casos también. Que hay descuido, que la gente no se cuida, etcétera, pero el virus está ahí presente. Quiero preguntarle, doctora Spurúa, ¿cuántas dosis se necesitan aplicar de esta vacuna Sifo-Vac y por cuánto tiempo puede estar protegido un individuo que se ha inoculado? Para aquel paciente, para aquella población que está iniciando su programa de vacunación, no han sido vacunados todavía. El proceso es una dosificación cada 30 días por 3 dosis. A partir de la segunda dosis ya se notan titers de 92% de eficiencia ante la variante Delta, perdón, a la variante Alfa y 78% de eficiencia ante la variante Delta. La tercera dosis hace que esta eficacia de protección, de inmunidad, sea prevalente, digamos que ha de durar por 2 años, antes de empezar a mermar progresivamente a donde una nueva dosificación fuera necesaria. En Estados Unidos, en este momento, que es una de las áreas que ha tenido mayor cobertura, la vacuna de gen mensajero, ya abrieron la oportunidad de tener la cuarta dosis, porque sabemos que las 2 primeras dosis al 6º mes ya declinaba el punto que necesitaba para mantener la inmunidad una tercera dosis. Y ahora sabemos que a los 12 meses post inoculación de la tercera dosis hemos de tener una cuarta. Se anticipa que va a pasar a ser una vacuna rutina donde una vez al año vamos a buscar dar un booster shot para todos aquellos que no queremos o protegernos en contra de la infección y que si fuéramos víctimas del contagio presentáramos una sintomatología leve. En el caso puntual de la vacuna Sifo-Vac en Colombia, realmente el beneficio para la población nacional de tener y contar con la vacuna para ser utilizada como refuerzo de aquellos que ya han sido vacunados 2 veces, bien sea con gen mensajero o con vector viral, es porque esta tercera vacuna tiene el potencial de elevar la inmunogenosidad a un 92% ante la variante alfa, un 76% ante la variante delta y elevar una inmunogenosidad elevadísima ante la variante Omicron. Es en consecuencia la vacuna de mejor elección para ser utilizada como el booster shot a toda la población que ya ha sido inoculada con cualquier otra vacuna. Esto es una selección única y la ciencia médica lo reconoce, no son alardes ni vociferando unos niveles de inmunidad que puedan no ser correctos. Esto es soportado por estudios clínicos de instituciones de alto renombre en el planeta. El New England Journal of Medicine acaba de publicar este estudio, que lo llevo a Colombia la semana que viene, Dios mediante, en referencia a la variante Omicron, que pasa a ser una de las variantes de alta preocupación por ser tan ampliamente propagada en este momento. Y la inmunogenosidad que genera nuestra vacuna contra la variante Delta, siendo la más peligrosa sin duda, la rata de morbilidad de infección de la variante Delta es más alta que la rata de morbilidad de la variante Omicron. La protección que ofrece Sifo-Vac ante infección de la variante Delta es tan alta
que anticipamos que aquellos que caigan víctimas del contagio tendrían una sintomatología leve, que nunca, que lo protegería de tener una internación hospitalaria y prácticamente el 100% de protección contra una hospitalización en cuidados intensivos. Entonces, sí, es una gran vacuna, sin duda. Estudios ampliamente demostrados. Los países de Latinoamérica serán cubiertos por nuestra proyección comercial y confiamos que todo aquello que tiene poder de decisión sobre qué vacuna implementar en su programa de inoculación nacional, escojan sabiamente la vacuna Sifvac como la vacuna de mejor selección para la protección de la población nacional. Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente explicado el tema de la vacuna Sifvac. Aquí por nuestras redes hay 20.000 preguntas sobre eso porque pues obviamente es de gran interés el tema. Nosotros necesitamos, digamos, seguir en nuestra recuperación económica, no permitir que haya tanta incapacidad por estas dos variantes, la Delta y la Omicron aquí en Colombia. La recuperación va avanzando, pues si hay oportunidad de controlar con esta vacuna aprobada por el INVIMA, pues yo creo que es evidente la necesidad para mí que hay que aplicarla. Y otro dato, hay 20 empresas haciendo cola en el INVIMA para que aprueben vacunas. O sea, eso hay que decirlo. La Pfizer y otras empresas apenas van por la fase 2 o 3 de comprobación de este mecanismo y todos los estudios médicos de los núcleos péptidos proteínicos. Es decir, estas empresas también van a tener las mismas condiciones de la vacuna Sifvac, pero se van a demorar. Entonces, la pregunta es, ¿estaremos esperando que estas empresas cumplan dentro de 6 meses, un año, ese tiempo que les hace falta para ser aprobadas? ¿O podemos utilizar la primera vacuna que está demostrando mayor efectividad? Esa es la pregunta que dejamos nosotros a todo el público y a las autoridades colombianas. Le agradezco mucho al doctor Alan Aspurúa por sacar tiempo para explicarle a los colombianos en qué consiste la vacuna y por qué está aprobada por una de las instituciones más importantes en el mundo, con suficiente autoridad para aprobar este tipo de productos. Doctora Aspurúa, tenga usted muy buena noche. Y ahí estaremos en contacto. ¿Cuándo viene a Colombia? ¿Habló de usted de una rueda de prensa? Sí, tenemos planeado en este momento nuestro personal comercial está conjugando la clave para el día preciso. Todos los planes se están poniendo en marcha. Tenemos dos fechas que van a ser anunciadas públicamente a la brevedad posible. Posiblemente para el viernes de las semanas que viene es una de las fechas que tenemos proyectadas. Y sí, es un gusto para mí y un honor tener la capacidad de producción, la capacidad de entrega y la motivación de traer al mercado colombiano la mejor elección de vacuna en la industria clínica, en la industria farmacéutica en este momento, y que tiene la capacidad de iniciar el proceso de erradicación del COVID-19 en Colombia y eventualmente en el mundo. Muchas gracias, Carmelo. Es un gran placer estar con usted en la tarde de hoy. Hombre, no, muchas gracias a usted. Y un tema final. He conocido personalmente muchos casos de personas que tenían 2 y 3 dosis con vacunas con diferente tecnología que los ha penetrado el virus y han muerto.
Entonces la cosa no es así tan fácil, sino seria. Y estamos hablando de realidades, no estamos hablando de cosas que no son. Amables televidentes, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carmelo.